En Conexión Abierta te invitamos a recorrer los rincones del alma de quienes con sus obras nos enseñan y conmueven. Compartimos una hora con ellos y junto a ellos las palabras. Palabras que llegan a la radio y a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El gusto de saludarlos como cada viernes en esto que es Palabras que Llegan, en Conexión Abierta, la radio de la UAI. Estamos haciendo el programa con Ornella Gentili en la producción, con Daniela Ferrín en la producción y en la operación técnica. Hoy nos acompaña Tom Lupo. Él es psicoanalista, poeta, profesor universitario, periodista, hombre de radio, vital en el despegue de bandas emblemáticas, y no voy a decir del rock nacional porque sé que a él no le gusta, de la música nacional. Un hombre al que admiro profundamente, comprometido con su tiempo, y verdaderamente, Tom, querido Tom Lupo, es un gusto tenerte acá. Gracias por venir. Leo, muchas gracias. ¿Cómo te dicen los amigos? Leo. Leo, muy bien, Leo. Muchas gracias. Qué lindo recibimiento. No tengo más nada que agregar. Fue una linda entrevista. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Pero siempre queda alguna palabra más para iluminarnos a nosotros mismos, seguramente. Estás laburando mucho en radio, El Pez Náufrago. Y dijiste 2 veces hombre de radio en el currículo. Y es verdad, finalmente creo que es el oficio que más me pega, que más me llena, que me parece que quiero ser 2 cosas en la vida: hombre de radio y recitador de poesía. Ahí está, fíjate. Sí. Yo te iba a preguntar por eso, porque una vez escuché en alguna nota que te hicieron que dijiste, si me preguntaran por mi verdadero oficio, diría recitador de poesía. Sí, porque hay pocos, así como otros son cantantes, otros actores de teatro, de cine, otros son plomeros con igual legitimidad. Yo soy recitador de poesía porque me especialicé, porque trabajé mucho eso. Porque editaste un par de CDs. Sí, el último nada menos que me lo musicalizó León Gieco, ¿no? Que se llama Giro Hondo. Sí. Son poemas de Oliverio. Y lo tenemos acá. Ah, mira vos. Lo tengo porque hace tiempo, ya hace varios años. Un año, 2 años, salió, 2 años. ¿Sí? Sí. Yo pensé que más. Sí, no, 2 años. Y tenía otro con Samalea, que se llama En mi propia lengua. Que es el nombre del programa que haces en Radio Nacional. Totalmente, que me dedico ahí a la cultura nacional y latinoamericana, ¿no? Hay tantos programas donde está la cultura extranjera presente que tenemos derecho, ¿no? Cuando estemos en igualdad de condiciones no va a hacer falta un programa así. Pero no hay igualdad de condiciones, digamos. Estamos bastante colonizados, me parece, ¿no? Por la cultura extranjera. Estamos hablando con Tom Lupo en esto que es Palabras que Llegan. Solés decir a quien te quiera escuchar, dale de comer a tu alma. Sí. ¿Y vos cómo alimentás la tuya? ¿Cómo alimentás tu alma? ¿Con qué cosas? Principalmente desde chico con la lectura. Los libros fueron una gran entrada al universo en general, de la imaginación. Y Kundera tiene un libro sobre la novela, el arte de la novela, que dice que no se imagina cómo hubiera sido el mundo sin la ficción, sin la novela, sin ese invento que fue en castellano, ¿no? Que nada menos que el Quijote inaugura la novela. Hubiera sido un mundo industrial sin imaginación, dice la importancia, porque si un relato está bien escrito, no importa si sucedió o no, es eficaz para el alma, digamos, ¿no? Y después la música es un gran alimento, ¿no? Recién estaba sonando Piazzolla. Yo podría, a veces, cuando conocí a Piazzolla, estuve, yo diría 2 o 3 meses, casi todas las noches un rato me tiraba al piso, apagaba la luz y escuchaba Piazzolla, porque para mí era haber descubierto de nuevo a Beethoven, a Mozart, haber descubierto lo mejor de la música del mundo. Yo sentía con Piazzolla, me escuchaba hasta 10 veces un tema para pescar, cómo lo hacía, ¿no? Y es que los mejores artistas del mundo lo siguen interpretando. Absolutamente, es mucho más conocido en el mundo que aquí. Y más reconocido incluso. Más conocido y más reconocido. Así es. Hay un disco que grabó en Italia que se llama 53 minutos con la realidad, que hace una versión. Piazzolla hacía estas cosas, por ejemplo. Esto me lo contó un gran pianista que él tuvo, el Gandini, que en un reportaje que le dice, Piazzolla fue el tipo más laburador que yo conocí en la vida.
si teníamos un recital un lunes y teníamos que hacer otro el martes y hacíamos los mismos temas, se quedaba toda la noche haciendo arreglos para no repetir el tema. Y en ese, él tenía una versión de un tema Mumuki que primero tenía 5 minutos, después 7 minutos, y encontré en un disco 53 minutos con la realidad que lo llevó a 11 minutos. Y lo había perdido y se lo conté a Pipe Piazzolla, nieto, y vino a mi casa y me lo trajo, porque sabía de mi amor por Piazzolla. Mirá qué gesto, ¿no? Extraordinario. Bueno, este es un ejemplo de lo que es nuestra cultura, ¿no? Piazzolla es uno de los tantos ejemplos, obviamente, ¿no? Cuando comencé, en la introducción Sí. del programa, dije, fuiste un gran motivador para bandas referenciales. Y no dije rock nacional, porque Sí, sé que no te bueno. gusta y ahora me vas a contar. De la música nacional. Soda Stereo, Sumo, Los Ratones Paranoicos, Los Fabulosos Cadillacs. Hubo un programa que marcó un antes y un después en la radio. Y volvemos a la radio. Sí. Ese gran amor. Creo que compartimos. Absolutamente. Ese gran amor que compartimos. Hubo un programa referencial, Submarino Amarillo, donde yo creo que fue la primera vez que se empezaron a utilizar móviles en exteriores para el rock. Es la primera vez, sí. Porque Me hasta ahí tocó era- eso, claro. una increíble, Nada un menos. accidente, nada menos. Y dentro del Pero- Submarino Amarillo empezó la sección, el Tom Lupo Show, Gran demos, sí. claro, donde demos en cassette. En cassette, exactamente. En cassette. Con la humildad con que venía un grupito, los Fabulosos Cadillacs o los Ratones Paranoicos. Los Redonditos vinieron con un cassette, no tenían disco todavía. La primera nota se la hicimos nosotros en Del Plata, digamos. ¿Es cierto ¿no? que una vez casi te agarraste a trompadas con el Indio Solari? Exageró un poquito Sims en una nota. Hubo un momento tenso, pero no era para llegar a las piñas, digamos. Contame ¿no? un poquito. Digamos que estaba un poco agresivo ese día el Indio, estaba con un ataque de narcisismo. Y nos sentamos a charlar en un bar. Y me dice, vas a tener que darte cuenta que mi transferencia y mi influencia con la gente es bastante diferente a la tuya. Digo, pero obvio, yo soy una ameba, un simple periodista, un difusor. Vos sos un artista que para la gente del primer nivel, sos un héroe. ¿Esto ¿A cuándo qué vino fue? esa comparación? Esto fue en el 87, 88, más o menos. Todavía no eran lo que hoy son. Pero ya Ya se encaminaban. Ya se encaminaban, Sí. digamos. Y yo tenía mi agenda arriba de la mesa del bar, porque iba a pagar en ese momento. El mozo dijo que vino a cobrar, y me agarra la agenda, la toma y empieza a revisarla. Y yo se la agarro nuevamente, digo, me parece que así no. Y le mostraba a Poli, mirá qué letra fea tiene. ¿Cómo le decías? ¿Así no Carlos? ¿Así no Indio? ¿Cómo te referías? Indio, generalmente, Indio, sí. ah. Indio, ¿qué te pasa, no? Entonces, y de pronto me dice, uy, tenés el saco roto. Tenía un saco nuevo casi, pero se había abierto un poquito. Dice, qué bárbaro, Tom Lupo con un saco roto. Entonces yo pasaba un tipo pidiendo monedas, yo me saqué el saco, lo vací y se lo regalé. Y seguí charlando. Ese era el clima, ¿no? ¡Qué clima, ¿no? Claro, sí. Y le digo, no me voy porque realmente estás insoportable. Dice, sí. Y lo dije fuerte, lo escucharon varios. Dice, me parece que se te fue la mano. Le digo, me parece que, bueno, fue así. Hubo un momento de conato. Tenso, un momento tenso. Yo me fui y escribí una notita y se la mandé con la moza, Ajá. que decía, porque él se ponía en maestro todo el tiempo, como que era único, ¿no? Le había agarrado un ataque de narcisismo, que al principio no era así. Le mandé un papelito que decía, solo seré amigo de quienes puede ser maestro y discípulo alternativamente. Adiós. Qué bueno. Y vi que lo agarró y miraba para todos lados buscándome, Y le vos ya te pegó. habías ido. Sí, yo me quedé escondido ahí, Claro. y me fui. Lo dejé con ¿no? Qué bárbaro. ¿Y hoy mantenés relación con él? No. Él solo mantiene relaciones con sus custodios y con los americanos cuando va a Nueva York. No está más en contacto con el mundo. Él habla con Dios solamente, ¿no? Sí. Estoy hablando de un gran artista Sí. que admiro, un letrista maravilloso, el hombre que inventó Vencedores Vencidos, contestando a la Revolución Fusiladora. Estoy hablando de uno de los más grandes artistas argentinos, con todo respeto. Quiero decir, una cosa es las personas y otra es el artista. Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, y hay que yo- saber diferenciar la obra yo- de lo que es el tipo. en su Absolutamente. vida Yo recito a cotidiana. Borges con pasión y amor porque me parece uno de los grandes poetas del mundo, pero bueno, no. Ideológicamente no estamos- compartís nada. No obviamente, compartís ¿no? nada.
Bien, tomando un café, lo estamos pasando bien, Tom. Lo estamos pasando bien. Súper loco de primera, ¿cuál es, loco? Qué grande, no sabes qué alegría que significa para mí que estés acá, de verdad te lo digo. De verdad te lo digo. Estás haciendo radio, decíamos, de lunes a viernes a las 11 de la noche en Radio del Plata. El sueño del pibe, porque es lo... El pez náufrago. Es lo que quería hacer, el pez náufrago. Que es un poema. Es un poema de Macedonio Fernández. Y el poema es ese. Ahí termina. Palabras. Sí. Voy a abrir la hoja, dice el pez náufrago y termina el poema. Él tenía uno de 2 palabras. Discrepo desesperadamente. Y ahí termina. Mira, Macedonio, qué cabeza, ¿no? Qué cabeza. Vos sabés que todo el mundo le atribuye el nacimiento del surrealismo, pavada de movimiento, a los franceses, obviamente a Breton, a Dalí, a Jacques Prévert, a Paul Eluard. Pero un escritor muy reconocido recibió un premio Nobel, el mexicano Octavio Paz, en un ensayo. Dice que investigando las fechas, se podría decir que el surrealismo nació en Argentina, dijo. Por la fecha, en 1920, había 2 personajes que ya tenían el alma surrealista, aunque no lo sabían, dijo. Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. Vos y no sabés le gustó nada a los franceses. Te voy a contar algo de Oliverio Girondo. Vicente Muleiro, lo conozco. Sigue siendo el vicedirector de Radio Nacional, ¿no? Sí. Un poeta, escritor. Hombre de radio. Amante de la radio. Amante de la radio. Sí. Gran oyente. Él siempre cuenta una anécdota que de chico él escuchaba mucho fútbol. Lo escuchaba Fioravanti. Ahora vamos a llegar a Oliverio Girondo. Lo escuchaba Fioravanti. Qué grande Fioravanti. Un precursor. Un maestro. Qué cultura además, ¿no? Se lo llamaba el maestro. Sí. El maestro. Bueno. Un día jugaba la selección argentina en Suiza. Entonces, Vicente pone la radio y lo escucha a Fioravanti. Apertura de transmisión. Y estamos en Suiza, donde se respira un aire de tarjeta postal. Con pocas palabras, hizo una descripción notable del lugar en el cual se iba a jugar el partido. Sí. Y Vicente, que era muy chico en ese momento, quedó impactado y fueron pasando los años y siempre recordó esa apertura de transmisión. Hasta que un día, leyendo un poema de Oliverio Girondo, leyó esa frase. Se respiraba un aire de tarjeta postal. Así es, fíjate, Girondo. Y acá viene un poco lo que decías vos recién, esa notita que le dejaste al Lidio. Uno tiene que saber ser maestro y discípulo alternativamente. Totalmente. Entonces, el maestro Fioravanti, que era maestro de periodista, también tenía la capacidad, la cabeza abierta y la humildad de abrevar en Oliverio Girondo, por ejemplo. Qué bárbaro. A propósito de Oliverio y ese CD tan precioso que grabaste con los poemas de él y con la música de León Gieco, maravilloso. Y te voy a proponer algo. A ver. Que tiene que ver, Tom, con la esencia de este programa. Nos vamos a ir imaginariamente a Charata. Epa. A Chaco. Cuando todavía no eras Tom Lupo. Obviamente, sí. Eras Carlos Galanternic. Carlos Galanternic. Carlos Luis Galanternic. Así es. Como marca tu... qué producción tiene este programa. Epa, estoy mirando a la productora. A Ornella Gentili. Muy bien. Que está un poco abstraída, porque ahora cumple 15 años. Muy bien. El 7, y entonces todo lo que eso genera. Y con Daniela Ferrín. Muy bien. Impertérrita siempre. Es muy amable con los invitados, no así con el conductor. Muy bien. Me parece muy bien. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, nos vamos a Charata imaginariamente. Nos vamos a Charata para recordar algunas cosas. Sí. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y la primera película que viste? ¿Y tu primer disco? En palabras que llegan, nos gusta mirar hacia atrás. Con Tom Lupo, y yo digo Charata porque me imagino que tu primer libro, tu primera película, tu primer CD, fueron todas experiencias vividas allá. Absolutamente. ¿No? Era disco, ¿no? Todavía no había CD. Claro, disco. ¿Y te acordás de aquel primer libro? O en todo caso, el primero que te marcó fuertemente. El primero que me marcó, el primer libro que leí se llamaba Bomba, el rey de la selva, que era como una especie de Tarzán, ¿no? Pero no me pegó mucho. Pero ¿cuántos años tenías? Y tendría 7, 8 años. Pero a los 9, mi viejo tiene una gran biblioteca que había comprado a un viajante. En esa época se compraban, los viajantes de comercio traían también colecciones de libros y le encantó
el lomo a mi viejo. Era lector, pero le encantó Cuero de Rusia, una colección de 50 libros. Y agarré un libro de un tal Dostoyevsky, que se llamaba Crimen y Castigo. Y mira que cuando un escritor es grande... Novela psicológica que le dicen. Absolutamente. Lo entendí, pero yo no porque tuviera ninguna capacidad especial. Tenía mucha facilidad para la lectura. Yo porque era el recitador ya en el colegio desde los 6 años, ¿no? Repetime, ¿cuántos años tenías? Y cuando leí eso tenía 9 años. Oh. Pero fíjate qué escritor, que un pendejo de 9 años, yo entendí, me acuerdo todavía el nombre del protagonista, Raskolnikov, el asesino. Y le entendí perfectamente porque eso es un gran escritor que sabe. Y lo volví a leer hace 2 años en unas vacaciones y era otro libro el que leí, le pesqué otras cosas. Claro. Pero lo entendí del mismo modo que a los 9 años. Quiero decir que eso es un gran escritor, eso me marcó mucho. Dostoyevsky creo que fue una llave para la literatura, porque empecé a amar la literatura desde ese libro, digamos, ¿no? Y también tiene que ver con la sensibilidad de ese chico de 9 años. Algo, quizás, que sí, muy motivado por mi familia. Mi madre era profesora de música y había mi viejo tenía un grupo de teatro ahí, era comerciante, pero su hobby, eso ayuda, la familia ayuda mucho, ¿no? Y te va marcando también el camino por el cual vos después empezás a recorrer tu historia. Y contame un poco de eso, tu viejo, tu mamá, Charata. ¿Cómo era un día de Carlos Galanternick en Charata a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años? Un día es... mi viejo tenía una tienda, nosotros vivíamos atrás en una gran casa detrás de la tienda. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Mi viejo se llamaba Ismael. Ismael. ¿Y tu mamá? Y Rebeca. Rebeca. Sí. Y era muy buena gente. Un día ahí era levantarse, yo iba a la tarde al colegio porque era vago, digamos, ¿no? Salir a pasear con mi perro, ir al club a jugar a pelota paleta, volver para almorzar. ¿Qué es una población rural, Charata? ¿O en aquel momento era una ciudad con cosecha de algodón y una gran empresa láctea. Había una gran comunidad alemana y una gran comunidad judía y se llevaban bastante bien, digamos, ¿no? Mira. Y un pueblo bastante rico para lo que era el Chaco. Ajá. Y un clima de saludos con todos los vecinos. Un colegio maravilloso que había hecho Perón, enorme, de una manzana, con juegos para niños. Un colegio que no sé si hay acá, digamos, de un lujo. Y ¿sigue estando ese colegio? Sigue estando. ¿Vas a Charata cada tanto? No, una sola vez volví, de grande. ¿Por algo en particular no volvés? Estaba por volver a los 20 y estaba estudiando filosofía con un gran maestro que tuve, el más grande maestro que tuve de filosofía, que tuve 5 años de filosofía con él. Y estaba por volver, me dijo, le conté. Me dijo, ¿vos fuiste feliz ahí? Le dije, fue muy feliz. Me dijo, nunca vuelvas a los lugares donde fuiste feliz. Sí, hubo una frase emblemática, sí. La he escuchado, sí. Y yo nunca la había escuchado y me pegó tanto. Y vos sabés que después, cuando de muy de grande volví, tenía razón en algún lugar, porque todo era devaluado. Todo era más chico de lo que uno imaginaba. Aparte te encontraba, vos eras el hijo de tal y tal. Claro. Todos son conversaciones banales en el recuerdo de un mundo mágico, porque... Para entender lo que es vivir en un pueblo, yo tengo una sola anécdota que creo que es contundente. Cuando vinimos a vivir a Buenos Aires, yo tenía 12 años, la primera conversación que tenemos el primer día en Buenos Aires con mi viejo me dice, Carlos, me llamaba Carlos en esa época, vas a tener que aprender a usar las llaves. Estas son las llaves de casa, hay que cerrar siempre. A los 12 años. No conocía las llaves yo. No había, ¿entendés? Vivíamos en un paraíso, no se cerraban las puertas. No, claro, sí, se no es increíble, no se cerraban los coches. No existía el robo, no existía el crimen, no existía. Yo quiero decir que el hombre en pequeñas comunidades desarrolla un sentido comunitario y de amor que creo que la ciudad es la perdición del hombre, las grandes agrupaciones. Esto está estudiado incluso por grandes psicoanalistas, por Deleuze y Guattari, lo que se llama esquizofrenia y capitalismo, ¿no? Y aparte, claro, te iba a hablar del consumismo yo y demás, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, hablamos del primer libro. Sí. ¿Te acordás de la primera película? Y ahí te tengo que preguntar, ¿había cine en Charata? Sí, había, sí. No te enojes. No. Cine era una institución. Yo escribí un cuento para una revista, para Mavi Rock. Pará, ¿cuántos habitantes tiene Charata? 30.000, más o menos. Ajá. Y sí, había un cine y yo escribí un Cinema Paradiso Charata, se llamó, porque pasaban cosas en el cine que no pasan acá, digamos. Los pibes llevaban balines del Paraíso para tirar, así que nos palpaban de ondas, en vez de armas de onda para... ¿sí? Qué pasaban cosas muy graciosas en ese cine y
La primer película que recuerdo era una película prohibida para 18 años, pero ahí no existía el prohibido para 18 años. Fui con mis padres una noche y vi Arroz Amargo con Ana Magnani, una película italiana donde ya se levanta en la pollera. ¿Te imaginas el efecto que produjo en mí eso a los 10 años, digamos? Pero no voy a contar qué me pasó después con eso. Pero podemos imaginar. Pero podemos imaginar que tuve sueños, digamos, muy especiales. Y una película maravillosa, digamos, ¿no? Y después pasaban para los sábados películas de Chaplin, que a mí me fascinó, claro. Me pareció, siempre lo vi como un gran artista. Con ese mensaje tan comprometido, detrás del humor. Y lo que era muy común en las películas de un tal, que ahora no le debe conocer nadie, Alan Ladd, era un cowboy, ¿no? Lo que fue después Clint Eastwood, digamos, pero este era un precursor. Pero entré con el cine italiano y entré con la literatura rusa, tuve mucha suerte, son accidentes de la vida. Y como decía Nietzsche, no cualquiera se merece un accidente, te tiene que tocar, ¿no? Y ver cómo lo aprovechas luego, digamos. Es cierto, y esto pasa también en la vida, cuando uno se lamenta mucho por algo y eso termina siendo la puerta para algo mejor. Esa es la mejor interpretación de esa frase, esa es. El tipo que se queja, mirá, me echaron de laburo y encuentra otra cosa que es 10 veces superior. Hay que ver cómo se utiliza el accidente. Una vez me invitaron a cenar a lo de Virginia Innocenti. Es muy buena. Tener un accidente no es para cualquiera. Exactamente. Me pasó algo. Parece que estaba viviendo una situación especial Virginia Innocenti. Y yo dije esa frase en una cena que me invitó. Y se quedó helada porque dijo, esto explica algo que me está pasando. Mirá. Justo había un productor ahí que quería hacer un programa en radio municipal. Dice, ¿no quieren hacer un programa juntos? Sí, dijo ella, sí, dije yo. ¿Y cómo lo llamarían? Y ella dijo, ya lo dijo Tom, no cualquiera se merece un accidente. Duró 2 años en Radio Municipal. Mirá. Hasta que cayó Ibarra y vino un tal Mauricio y nos levantó el programa el mismo día, ¿no? Sí. No tiene mucho apego con la cultura popular. No tiene mucho apego con la cultura popular. Estamos hablando con Tom Lupo. Nos queda por descubrir cuál fue, en Charata, me imagino, el primer disco que escuchaste. Mira, el primer disco que escuché, irónicamente, lo puso mi madre, fue Chopin, el que recuerdo, que sí. Bueno, y cine italiano. Sí. Chopin. Sí, era una buena mezcla. Y el segundo que me acuerdo que me gustó muchísimo fue un chamamé de Don Tránsito Coco Marola. Opa. Que era como el rock en esa época, el chamamé. El chamamé era un ritmo muy movilizador, digamos. Y aparte había un tema muy irónico y muy divertido. Cuando me lo explicaron me reí mucho, porque era la historia de un tipo. El ingenio argentino es infinito. Este chamamé era la historia de un tipo cuya novia era muy gorda y él laburaba cuidando chanchos. Y mientras cuidaba los chanchos se acordó de ella y le hizo una canción. Pero cuando se la cantó ella pensó, le dio una bofetada porque pensó que era una cargada. El chamamé decía... Rejuntando los chanchos me acuerdo de usted. Mirá la ironía del tema. Se inspiró en los chanchos para escribirle a la mujer. No, era mientras laburaba, se acordó de la mujer y no relacionó que el chancho era gordo como la mujer. Freud lo podría haber explicado. Claro, cuando ella lo escuchó, le encajó una cachetada. Y a mí me causó la gracia que tenía, pero el chamamé es una música importante, digamos, ¿no? Y es nuestra. Y es nuestra, digamos, absolutamente. Así que Chopin y chamamé fueron los primeros que escuché. Che, ¿practicaste boxeo en Charata? Sí. Iba chiquito. De chico y después un tiempo en Buenos Aires. También. En un gimnasio de... ¿Pero llegaste a competir aunque sea de manera amateur? No, eso lo inventó Sims también, que inventaba cosas de mí. No. Me gustaba como deporte, me costaba mucho ponerme los guantes, era un laburo, las vendas y todo, era muy torpe para eso, y la cuerda me costó un huevo, perdón, estaba en radio, sí, pero es una palabra, está en los poemas de Girondo, sí. Y es tan elocuente, aparte. Es tan elocuente. Pero me sirvió de defensa personal, en alguna pelea, alguna piña bien aplicada, lo usé muy poco, soy muy pacífico, nunca me enojo. ¿Eras de pelearte antes? Un poco, a veces sí. Che, ¿y cómo se pasa de las piñas a las palabras, a la poesía, a ese recitado tan hermoso y a tu composición también? ¿Cómo se pasa? Porque viéndolo de afuera, aunque Cortázar hacía hincapié en el boxeo y escribía cuentos maravillosos, pero y hasta le gustaba relatarlo. Claro, a simple vista es como que están en las antípodas. Sí, absolutamente. Lo que pasa, es que me tocaron algunas situaciones que me obligaron a
algunas peleas que no es mi gusto, digamos, ¿no? Una agresión una vez en un coche, atacaron a un amigo, Enrique Sims, tuve que defenderlo, le pegué una piña a un tipo y como estaba la suerte cayó sobre una moto y quedé como un héroe exageradamente por una piña. Claro. Pero en realidad la poesía siempre estuvo en mi vida, me parece que es la condensación, el camino del atajo. En la poesía suceden cosas que yo diría que es la guinda del lenguaje. Uh-huh. Sí, hay frases, un solo ejemplo de lo que se puede llegar a decir en poesía. Si me diera a elegir, supongo que me dijeras una de las 10 mejores frases de la historia de la poesía, yo digo una de Lorca. Él hizo un poema donde contaba la historia de un torero que estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Que repite todo el tiempo, eran las 5 de la tarde. Era un torero amigo de él, que lo habían agarrado, el toro lo corneó a las 5 de la tarde, y todo el poema va insinuando que está vivo y muerto al mismo tiempo. Dice, por ejemplo, a lo lejos ya viene la gangrena, o sea que va a llegar la gangrena, ¿sí? Ya luchan la paloma y la pantera, donde la paloma es la vida y la pantera es la muerte. Y de pronto, mira la frase que dice, la muerte puso huevos en la herida. Wow. Tenía 20 y pico de años el tipo. Eso solamente en poesía se puede llegar a esa síntesis maravillosa. Pasó la muerte, dejó huevitos que cuando nazcan él va a morir. Sí. Qué cabeza, ¿no? Qué cabeza impresionante. Qué cabeza. Y en Argentina y en Latinoamérica tenemos, yo diría que en este momento, porque yo investigo poesía de Rusia, de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de Italia, la mejor poesía del mundo se está produciendo en Latinoamérica, no tengo la menor duda. Acá está la recreación del lenguaje, ¿no? ¿En este momento? Sí, absolutamente, sin lugar a duda. Y 10 veces más se produce que en Europa poesía en Latinoamérica. Sí. Recién hablabas de tus viejos, de que te incentivaron desde su lugar para que puedas meterte en el mundo de la cultura, los libros, el cine, la biblioteca de tu papá. Sí. Esto de que no es para cualquiera tener un accidente. Muchas veces en la vida uno por distintas circunstancias va llegando a un lugar, pero otras veces existe un momento justo. Y yo quiero saber si en la vida de Tom Lupo hubo un momento justo. En palabras que llegan, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noche. ¿Hubo un quiebre en tu vida que te hizo decir, yo quiero llegar a hacer esto, o hacer tal o cual cosa? La poesía, el periodismo, porque vos empezaste no la gráfica. hubo uno solo, digamos, hubieron 2 quiebres, ¿no? 2. Sí, uno fue cuando yo era publicitario, fue el mejor laburo que tuve, digamos, muchos años, ganamos muy bien, la época de oro de la publicidad, ¿no? En Buenos Aires, por en supuesto. Buenos Aires, sí, llegué a ser gerente creativo de una... Mirá, ¿cuántos años? De 5 años laboré en publicidad. Tenía 20 y pico de años, era un muy buen publicitario, buen creativo. ¿Y ese fue tu primer laburo pago o no? Primero fui cadete. Ajá. Sí. Pero hubo un aviso para una agencia de publicidad, para Redactor Junior, y yo redacté una carpetita haciendo avisos sobre mí mismo y por qué podría servir. Le gustó al director creativo y me tomó. Ajá. Esas cosas que pasan en las películas, ¿no? Porque no te toman así, podés quedar como un boludo haciendo una carpetita, ¿no? Y servía para redactar, digamos, ¿no? Había tenido un pequeño antecedente porque había trabajado con un tipo de relaciones públicas de la industria farmacéutica, y un día le tiré una frase y él me dijo, vos sos publicitario, me dijo, ¿no? Ahí nació. Porque ahí le te dije, despertaron algo. Dije, ¿se te ocurre alguna frase que tengo que venderles hoy a la industria, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales? ¿Y vos ahí que eras cadete? Yo era asistente de él, le hacía del farmacéutico. Sí, de un tipo que manejaba las relaciones públicas de la industria farmacéutica. Era cadete y me transformé en asistente creativo de él. Empecé a llevar al hijo al colegio, después empecé a llevar algunos papeles, después nos pusimos a charlar, a redactar. ¿Y a partir de lo que el tipo te pidió y vos hiciste? Me dijo, ¿se te ocurre una frase que sintetiza la que hacemos? Yo me puse a escribir y le tiré una. Porque él tenía que ir a una agencia de publicidad y darle lo que se llamaba el brief. Decirle qué necesitaban para la campaña. Y yo le digo, me parece que va por acá.
Porque tenía bastante, no sé, había leído sobre publicidad, me gustaba mucho la historia de la publicidad, había leído la historia de Ogilvy, que fue el padre de la publicidad moderna, la historia de Bernbach. Ahora hay una serie que está recreando esa época, que se llama Mad Men, recrea justo esa época que habla de Madison Avenue, donde estaban las principales. Sí. Y le digo una frase, le digo, me parece que ellos tendrían que trabajar sobre esta idea, una industria que crea salud. Me dijo, ese es el eslogan, me dijo así el tipo. Y fue el eslogan de casi... Y me ascendió asistente ejecutivo. Ah, la flauta. Sale el aviso él me dice que yo puedo ser publicitario, sale el aviso de una agencia inglesa, Linta se llamaba en esa época, que era la agencia cautiva de Lever, una empresa muy importante, que ahora se llama Lida Gibbs, creo, y mando esta carpetita con frase y me toman, y fui redactor junior, después senior, después jefe de equipo, después gerente creativo. Vivía muy bien, pero tenía mis ambiciones políticas. Yo tengo un pecado que quiero confesar públicamente, que no puedo evitarlo, que desde chico soy peronista. Ajá. No, sí, me pasa. Pero no soy el único. Hay muchos pecadores. Sí. Hay muchos pecadores. Sí. Y laburaba en publicidad, pero le estudiaba de noche psicología. Ajá. Porque en el fondo yo creí que ser psicólogo era mejor. Era una época psicobolche. Es cierto que empezaste, ¿por qué Sí. me estás hablando de la ideología? Que empezaste a estudiar psicología por seguir a una chica? Es verdad. O sea, por una mina empezaste a estudiar psicología. Así que no me absoluto. vengas con... No, pero después me entró... Fue por una mina, fue absolutamente... fue un accidente. Contame, por favor. No, conocí a una mina en colectivo, nos pusimos a charlar, bajamos, seguimos charlando, había onda, qué sé yo, y le digo, ¿dónde va? Mira, voy a una clase en psicología, nos tenemos que separar acá. No, es una clase abierta, podés venir. Y fui con ella, y escuché un discurso sobre Freud, una charla sobre una teoría de Freud maravillosa sobre un libro de él, se llama, nunca me voy a olvidar, La novela familiar del neurótico. El tipo explicaba que lo que uno recuerda de la infancia es una novela, no es lo que pasó. Y yo que venía del mundo de la novela y de leer, me pareció tan fascinante. Y me anoté en psicología. Yo había largado ya abogacía, había largado medicina, no quería ser universitario, porque yo... un tipo bastante culto para la época. Los universitarios me parece que eran bastante brutos. Mira. Lo único que sabían era de lo suyo, pero no sabían del mundo en general, digamos, claro. ¿no? Descubría que no habían visto el buen cine, la buena literatura. Pero esto me fascinó. Empecé a estudiar psicología de noche y me empezó a gustar, y la militancia y la sensación de que laburar en publicidad era malo. Década del 60. Claro. Era una época muy politizada. Pero me imagino que muy linda para ser vivida, ¿no? Es muy, muy linda. Pero si volviera a vivir, esa cosa imposible, te digo que publicidad era un gran laburo. Siempre hay que laburar de algo. Nos daban una semana para una frase. Yo tenía que ir a pensar una frase, me sentaba en la máquina para un aviso y te pagaban. Me compraron el coche, me pagaban la comida, me daban unos luncheon tickets, se llamaba, para morfarme. Ganaba a guita de hoy entre 30 y 40 mil pesos, 20 y pico de años. Sí. Era una época de oro de la publicidad. De oro. Y yo largué todo eso para ser psicólogo, un boludo. Pero viste que uno tiene que desarrollar aquello que le gusta también, ¿no? Sí, es posible. Una vez, Astor Piazzolla, lo volvemos a traer a Astor, las veces que quieras. Le dijo a Pipi, porque Pipi había dejado de estudiar, había dejado la facultad, y le dijo, te felicito. Aunque no ganes guita, sé feliz. Y se trata de eso, ¿no? Aclaremos que Pipi es el nieto, ¿no? Sí, el baterista de Escalandruna. De la Escalandruna de gran banda de jazz. Y el segundo quiebre... Perdón. Adelante, disculpe. No, ¿qué pasó con la mina? Salimos 6-7 meses. Sí, duró bastante. Para esa época, totalmente. El segundo quiebre, yo estaba haciendo como un divertimento, había ganado buena guita en publicidad, era psicólogo, pero quise hacer una revista diferente para los jóvenes, de un poco de rock, pero de literatura, y lancé una revistita que anduvo bastante bien, duró 3 años, se llamó Twist y Gritos. Sí. Y me llaman como editor de esa revista a un programa que recién surgía, que se llama Submarino Amarillo, recién empezaba. Claro, en Radio del Plata. En Radio del Plata. Y les caí tan bien a los productores, hubieron tantos llamados por lo que dije, que me dijeron, no, que tenemos un laburo para vos, si te interesa,
queremos hacer un móvil de rock. Se lo ofrecimos a Gloria Guerrero, que era una gran periodista y elaboraba en humor, pero no quiere hacer móvil, ¿no? Había que ir al Doc Sud, había que ir a recitales, era Lo que duro. contábamos hace un rato. Sí. Hasta ahí los móviles en exteriores Eran para fútbol. las transmisiones de fútbol. Únicamente, no había nunca automovilismo. Y dije, bueno, dice, bueno, pero ponete un seudónimo porque vos sos un editor, sos un psicólogo, galantarne, ponete, esto es un trabajo menor para empezar. Bueno, y dije Tom Lupo, que después descubrí que tenía una asociación inconsciente, que no fue casual. Contalo porque la conozco la historia, es muy linda. Sí, bueno, que el único tipo que admiraba en el rock como escritor era Tom Wolfe. Y Wolf en inglés es lobo, y lupo en italiano es lobo, y yo no lo sabía eso conscientemente. O sea que esa es la demostración de que sí. Yo dije... ¿Vos no lo sabías? Yo no lo sabía, ¿no? Lo habría visto en una película. Pero yo no sabía que el lupo en italiano era lobo. Yo no sabía eso. Dije, Tom Lupo como quien dice Juan Pérez. Lo descubrí en una sesión con mi analista. Digo, esta es la demostración taxativa de que existe el inconsciente. Por sustituciones inconscientes de idiomas que habría escuchado en la película surgió Tom Lupo. Bueno, ahí surge Tom Lupo. Totalmente. Submarino amarillo. Submarino amarillo. Móviles. Primer móvil, Ajá. Esquina del Sol, Redonditos de Ricota, un grupito nuevo. ¿Año? Año 82, Claro. dictadura todavía, fin de la dictadura. Día de lluvia, se estaba inundando, Redondito. Y el submarino salía por FM y AM, se escuchaba en todo el país. Y Ajá. empezaron a haber llamado. ¿Quién es ese grupo? Un tipo de Catamarca, otro de Ushuaia. Llamó porque se notaba que eran buenos, digamos, ¿no? Así que segundo móvil que me toca en Esquina del Sol de nuevo, tenía que venir Charly García y el grupo de soporte iba a ser los fabulosos Cadillac, pero la transmisión era para Charly García. Charly no viene, Ajá. Qué raro, Charly no sé. Entonces me dicen de la radio, bueno, levantá la transmisión y escuchan los pibes. Escucha Vicentico, no, decirles que no, que somos muy buenos, no levanten la transmisión, queremos que nos conozca el público. Vicentico. Y los 11 eran 11, claro, me rodearon. Entonces, bueno, lo llamé al capo de la radio porque estaba en un country, descansando, era un sábado. Bueno, así, ¿quiénes son los fabulosos acá de la que no conocía? Te digo, son muy simpáticos y estuve escuchando Mentira, digo, estuve escuchando la prueba de sonido, me parecieron buenísimos. Bueno, mandarte, y los mandé y pegó muchísimo, gustó muchísimo lo fabuloso, ¿no? Cuando hicieron su primera obra, me invitaron a presentarlo en agradecimiento de eso. Qué bueno. Y como ellos eran muy conflictivos, los presenté del mismo modo que Malcolm X comenzaba su discurso. Él decía friends and enemies. Así dije, amigos y enemigos. Con ustedes, los fabulosos Cadillac, ¿no? Esas cosas de amistad que se produce con los grupos en los orígenes, ¿no? Digamos. Así que el segundo quiebre fue cuando me invitan como periodista a un programa de radio y termino siendo el protagonista de ese programa. Porque después me dan una sección, después me dan parte de la conducción, y después los domingos el Tom Lupo Show se convierte en un programa. 4 horas seguidas del Tom Lupo Show gigante, donde venía Luca a ayudarme a conducir. Imagínate qué lujo, ¿no? Ahora vamos a hablar de Sí. Luca. Vamos a hablar de Luca porque habitualmente le permitimos al invitado que elija un tema. Bien. Vos vas a elegir, porque lo hablamos, hoy sí lo hablamos, porque es un caso especial, un tema de Luca. Totalmente, sí. Que bueno, no lo elegí casualmente, eso es parte del legítimo narcisismo que tiene uno, porque yo me siento muy honrado de haber tenido que ver con ese tema, aunque sea un átomo, digamos, ¿no? Porque Luca había venido a mi oficina, se sentó y dijo, hablame de Lacan, porque todo el mundo habla de Lacan, yo no tengo tiempo de ponerme ahora, ¿no? Y era muy culto. Sí, claro. Muy culto, pero Él realmente. con príncipes estudió. Claro, sabía muchísimo de economía. Me adelantó una charla lo que iba a pasar en China. Digo, China, qué lindo, ¿no? Un sonido, la banda sonora de la charla. Mirá qué ironía del destino, que en su origen la palabra sirena hablaba de un sonido cautivante. Ajá. Que hacía que los marinos se encallen, fascinados por eso. Ajá. Y ahora lo llaman así, este sonido horrible de la ambulancia y la policía. Me da miedo que hicieron con la palabra sirena, digamos. ¿Cómo se divirtió? Entonces, yo les cuento de Lacan, porque él quería una clase rápida. Estuvimos 1 hora hablando. Le cuento toda y le digo, mira,
Finalmente, a lo que vos más te interesa es que Lacan tiene la teoría de que el hombre no progresa, que afectivamente es el mismo. Que Aristóteles, vos y yo, ante una mina tenemos los mismos problemas, no crecimos, no cambiamos nada, la misma batata. Así que lo único que progresa, dice Lacan, es la tecnología. Digo, para sintetizártelo, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Y le fascinó esa frase. Me dice, Lupo, vos sabés que yo siempre quise cantar ese tema años de Milanés, pero me daba pena, me parecía melancólico, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Así que ahora quiero grabarla. Lo llamamos Calamaro, y esto es lo único que se me ocurrió. Le digo, che, Luca quiere grabar esto, él tiene un estudio. Lo junté. A Luca con Calamaro. Con Calamaro, que no se conocían. Uh-huh. A Luca a Calamaro le pareció fascinante conocer a Luca, ya lo había escuchado. Uh-huh. El sábado, esto fue un viernes, fuimos el sábado al estudio de Calamaro y preparó todas las bases, la viola, la batería, el piano, un genio, ¿no? Tuvo horas laburando. Todo él solo. Solo, hizo todo el instrumento, como si vos escuchás, parece una banda, sí. Él solo, y Luca arrancó y lo transformó en un rock. Cuando iba a empezar a cantar, dijo, no, tiene que empezar Lupo porque fue el que tuvo la idea de esta frase, de este tema, así que se escucha mi voz. En el comienzo. En el comienzo, sí. Y bueno, grabó años y bueno, después lo incluyó Calamaro en una serie de discos que sacó en España. Y a mí me queda el recuerdo de una tarde maravillosa con Luca y Andrés Calamaro y yo participando mínimamente. Y además, digamos, ¿no? Te ayudaba en la conducción de Don Lupo Show. Absolutamente. ¿Le gustaba la radio, no? Sí, se venía horas enteras y después cuando yo tuve un programa en Belgrano, él, cuando me fui de vacaciones, me lo condujo un mes. O sea, iba una vez por semana, fueron 4 programas que los condujo él. Muy bien, como un señorito inglés, digamos, ¿no? Italiano. Claro, sí, bueno. Inglés italiano. En él había un crisol de raza, ¿no? Por la formación y demás. Incluso también por la descendencia. Absolutamente. Presentalo vos, el tema del día, entonces. Señoras y señores, con ustedes Años de Luca Prodan en este momento de radio. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, eso. Inclusive, según el poeta, el amor con los años desaparece. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Come on! Fuck it! ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. No. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor, temor, temor.
pasa, man? Tenés que bancártela, baby. Sos callejero vos. Bancártela. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor, cuidado con el temor. En Conexión Abierta, las palabras llegaron para quedarse. Pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Qué lindo escucharlo. A Sí, Gustavo, ¿no? Y nosotros tampoco nos vamos, nos quedamos un rato más. Con Muy bien, Don Lupo. aparte, sí. ¿La estás pasando bien? Muy bien, un placer, pero aparte me parece que mucha data del invitado, un gran reportaje de tu lado, una gran pasión por la radio, por lo que haces, se nota un interés de que viste, uno se da cuenta cuando el otro hace algo con la pasión, con la sangre y que no está impostado. Y a vos se te nota un profundo amor por la radio, por lo que haces y por conocer las historias y una relación importante con la gente que hace radio. Eso en vez de ser una conexión directa con el corazón, me parece, ¿no? Sos un hombre de radio 100%, se nota, ¿no? Y ese amor que tengo por la radio Sí. tiene que ver con las cosas con las que uno se nutre. Y entre esas cosas estás vos. Muchas Así gracias. que yo te lo debo agradecer. Yo te lo debo Y agradecer. yo tengo tengo la suerte en este momento de ser vecino de programa de alguien que admiro mucho en radio, que es Alejandro Dolina. También fuiste vecino en Radio Nacional. También, una casualidad, porque él estaba primero y yo venía después. Exactamente. Ahora estoy yo primero y él viene después, y nos llama la atención, Claro, y vos tiene sí, muy buena onda. En Nacional vos ibas de 2 a 5. De 2 a 5 y él estaba de 12 a 2. Y ahora el pez Ahora estoy de náufrago. 11 a 12 y él está de Exactamente. 12 a 2. Pero hace 4 años que somos vecinos, 5 años que somos vecinos, es rarísimo. Sí, sí. Y es hermoso, rarísimo y hermoso. Y él viene muchas veces a mi programa. Sí, Ayer estuvo, sí. por ejemplo, antes de ayer estuvo media hora en el programa, se Sí, viene sí, antes. lo escucho. Y eso me dijeron que no lo hace con nadie, ¿eh? Ajá. Yo lo tengo que tomar como un honor. Incluso la otra vez que Dorio no pudo ir, me pidió que suba a la mesa, cosa que no había hecho nunca en la historia. Ajá. 30 años, nunca invitó a alguien de improviso. Para mí fue un honor realmente, no sé cómo estuve. Pero traté de seguirle el tren, digamos. Bueno, es un ejemplo. Un día te escuché, Tom, hablando del relato de fútbol. Sí. Y yo como relator y admirador tuyo, digo, pucha, dijiste, y el relato es muy lineal, siempre un tipo contando. Hay una frase extraordinaria que te la dije fuera de aire, Sí. que vale la pena repetir, de Walter Saavedra, Sí. extraordinario relator. Y justamente lo hablé hace poco con mi hija. Él dice, nosotros los relatores traducimos con palabras lo que los jugadores escriben con los pies. Es extraordinario esa imagen de que Es escriben con los maravilloso. pies, porque aparte, uno viendo jugadores como Maradona o Messi, se nota que escriben, que son artistas de lo que hacen, ¿no? Sí. Entonces te escuché que decías, el relato lineal, habría que agregarle algo artístico, sonidos, efectos, mientras el relator va narrando algo que lo acompañe de fondo. Y desde aquel día no paro de pensar en eso. No deja de darme vueltas en la cabeza cómo poder aplicarlo, cómo poder hacerlo. Me pareció... ¿Sos futbolero? Me gusta mucho ver fútbol, ¿no? Ajá. En una época fui bastante a la cancha. Cuando llegamos a Buenos Aires, mi viejo vivíamos a 4 cuadras de la cancha de San Lorenzo. Y me compré una platea para que yo vea fútbol ahí. Avenida La Plata, el viejo gasómetro. El viejo gasómetro. Vi jugar al nene San Filipo, que es jugador. Yo en realidad soy de otro cuadro, ¿no?
¿Se puede decir? Sí, de Boca. Ah, mire usted. Sí. Pero mi vieja era de San Lorenzo y tenía el corazón dividido. Claro. Mi viejo de Boca y mi vieja de San Lorenzo, entonces me gustaban los dos, pero más de Boca. ¿Y cómo sería ese relato que vos imaginás? Esa transmisión. Yo desde chico vengo escuchando la famosa transmisión de los domingos, que es uno de los sonidos más característicos de la Argentina, el sonido, el relato de los domingos de no. Yo imaginé que primero era hora, pensé de que se transmitiera por FM. ¿De cuándo? ¿Por qué AM tiene que ser palabra y FM música? Si FM es un mejoramiento del sonido. Entonces imaginé que se podía transmitir por FM, ¿no? Rap, el partido, eso, cuando el día que hablé de eso. Y lo siguiente, cuando está avanzando un equipo, poner música, por ejemplo, como hubiera hecho Kubrick en Apocalipsis Now, poner que avanza con efecto musical y que sea como una gladiadores avanzando. De pronto, si pierde la pelota, se corta. Música de caída, de suspenso, pérdida, y con cámara el loco, ¿no? ¿Sí, no? Es brillante. Entonces, Es brillante. hacer una representación, mezcla de ópera, de ballet, porque es un ballet con relato lo que es el fútbol, es un ballet, son tipos que van. Ver a Maradona, como dijo Dolina una vez, ver a Maradona era ver recursos que uno no creía capaz que un hombre podía hacer. Salidas con el cuerpo y movimientos que tenían que ver más bien con los malabares. Desafiando la física. Desafiando la física, ¿no? Y entonces, eso imaginé una banda tan cuando avanza el equipo, de una corte, caída. Yo te prometo que si algún día lo puedo aplicar, me dan el lugar para hacerlo. Yo digo que hoy día con te la llamo compu y lo con los hacemos sonidos juntos. y todo, Sí. con un buen operador, como esta niña. Como Daniela. Como Daniela, con todo el equipo. Se puede lograr Nos juntamos los tres y lo vamos a hacer. hacer en algún como momento, Lo vamos así a como hacer. existía el radioteatro, hacer una Claro, parte, ¿no es cierto? claro. Quizás no todo el tiempo, quizás en algún momento. determinados momentos. En determinados momentos. Me están ¿no? apurando, yo no puedo creer lo rápido, de verdad. Pasó una que hora, pasó el ya programa. loco, pero el tiempo es increíble. Y hay cosas que van a quedar afuera, pero la radio, el teatro, la poesía, como común denominador tienen la palabra. Sí. Vas a tener que elegir, Tom querido, una de todas. Una palabra. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. En palabras que llegan, ¿qué palabras elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde. Es complicado. La palabra que define... Vos que las sacás a bailar, las tomás de la mano, Sí. coqueteás con ellas y ellas te coquetean a vos. Neruda tenía un poema llamado Orégano, decía, desde que descubrí la palabra orégano ya no quiero otra cosa, le había seducido el sonido. Yo creo que la palabra que marca nuestro tiempo, el gran descubrimiento que nos diferencia de los animales, que es propio del ser humano, es el deseo. El deseo, ese oscuro objeto del deseo, decía Buñuel. El deseo es algo inconsciente que nos mueve y que en realidad solo sabemos después lo que realmente deseamos. Es una palabra misteriosa. Porque el tipo dice, sí, yo quería hacer esto, quería hacer lo otro. Bueno, dime lo que hiciste el año pasado y te voy a decir cuál fue tu deseo realmente. Que es en el animal se llama instinto, pero nosotros no tenemos instinto. El deseo, que es errático, misterioso, vagabundo, digamos. Me parece que es la palabra que marca el gran descubrimiento freudiano, es que nos mueve algo intangible, una energía, el motorcico, dicen los redonditos de Ricotto. Bueno, pero ese es el deseo. Me parece que es la palabra que mueve todo, ¿no? Un tipo enamorado de la radio, que incursionó en el teatro, esto lo vamos a dejar para otra charla. Bueno. Enamorado de la radio, de la poesía, extraordinario recitador, es un hombre de una sensibilidad muy particular. Y a mí siempre me llama la atención cómo se emocionan los hombres sensibles con cosas que por ahí el resto no entiende. Esto es lo que quiero saber ya sobre el final de Palabras que Sí. Llegan. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En palabras que llegan, marcas en el alma. ¿Qué lo emociona a Tom Lupo? Una mujer, una muy buena película y un gran poema que sea breve y que sea como la síntesis de la existencia. Ejemplo, Macedonio Fernández. Amor se fue,
Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Wow. Y ya después de esto, Exacto. bajamos la persiana, nos vamos. Daniela Ferrín, nuestra operadora, se Muchas va. gracias. Sí. Claro. Ya está. Sí, sí. Lo que habrás ganado con la poesía, ¿no? Estuve lo mío. Qué banal Sí. que estuve, ¿no? No, no. Pero bueno, me surgió pensar eso. Es una mezcla. Entre lo banal y lo alto está la vida cotidiana. Gracias por este momento realmente agradable de radio, de verdad que me permitiste vivir. Gracias por compartirlo. Más que una nota, que una entrevista, fue una clase magistral de Tom Lupo. Lo Mutua, disfrutamos. porque seremos amigos solo de quienes podemos ser maestros y discípulos alternativamente. Exactamente. Nos vamos. Las palabras llegan, ahora se van, pero el próximo viernes volverán. Y recordar como hermosa escena cinematográfica que ante una frase la operadora se levantó, se fue y volvió. Me quedó hermoso eso. Y está bien que lo contemos porque es radio y si no la gente no se Totalmente, entera. exactamente. Ornella Gentili en la producción, Daniela Ferrín en la producción y en la operación técnica. Nos vamos. Hoy nos acompañó un maestro y nos da una alegría haber compartido esta noche con él, Tom Lupo. Gracias, Leo.